un equipo para servirle a Dios. Yo quiero invitarle en la oportunidad, hermanos, que abrir sus Biblias en Mateo capítulo 25, versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuánto están fieles el año pasado a su trabajo, a sus responsabilidades, tanto espiritual como material? Si tú no eres fiel en lo poco que Dios te entregó, no espera mejorar su vida. No espera que Dios te entregue un cargo mayor. Yo me recuerdo cuando mi esposa me habló con su trabajo. Entró al trabajo como recepcionista. No sé si estoy equivocado o estoy... Pero no quedó como recepcionista. Llegó a tener casi control de toda la compañía, sin tener ninguna preparación académica. ¿Por qué? Porque amaba su trabajo y empeñada a hacer todo lo que puede hacerlo en su trabajo. Y Dios lo recompensó. Si cuenta de una persona, hermano, para aclarar un poco más la idea que quiero decirle. Entró a una empresa de trabajo para trabajar, quedó aproximadamente 5 años trabajando. Y durante los 4 años, los 5 años, nunca, jamás aumentaron su sueldo. Siempre queda igual. No le dieron ninguna cargo más. Siempre igualito. Él trabaja bien, normal, como cualquier persona, cumpliendo sus deberes normales. Y a los 4 años llegó una persona, le emplearon una persona, otra persona más. 1 año nada más, la persona nueva tuvo un cargo mayor. Y esa persona, el hombre viejo, el que estaba aquí durante 5 años, se disgustó mucho y fue al jefe de la compañía y preguntó por qué esa justicia. Apenas tiene 1 año y ya tú aumentaste su sueldo, su cargo, y yo tengo 5 años y todavía soy igual. Le digo: bueno, yo voy a hacer una prueba. Yo te voy a mandar a tener un presupuesto de comprar una cantidad de naranja para la empresa. Vaya, búscame el presupuesto. Bueno, él fue al supermercado donde venden la mayor y le dio el precio, es así. Y llamó al otro y le dijo: mira, vaya por favor, búscame el presupuesto de la misma naranja para la empresa. El hombre vino y le dijo: mira, hay 4 tipos de naranja. Uno dulce, otro California, otro mandarina, y cada uno tu precio detallado. Y le preguntó al señor: mira ¿qué hiciste tú y qué hizo él? Juzga quién merece mayor trabajo, mayor cargo. El primero hizo como deber, el segundo hizo con corazón. Puso todo su empeño de hacer y cumplir lo que a su cargo. Por eso está recompensado. Era fiel a los pocos y lo pusieron fiel a los muchos. Hermano amado, necesitamos en esta oportunidad, en ese año, reflexionarnos y ver en qué
estamos fieles y qué no estamos. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Y cómo está delante de los hombres? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estoy fiel a Dios? ¿Estoy fiel a mi trabajo? ¿Estoy fiel a la empresa donde estoy trabajando? ¿Estoy fiel a la iglesia? Mucha gente quiere, al llegar a la iglesia, inmediatamente tener cargo de pastor, sin tener pruebas de fidelidad. Pero cuando tú fuiste fiel en lo poco, en lo mucho tendré. Si tú no eres fiel en lo poco, nunca espera que Dios le va a dar algo cada mejor. Tenemos en la Biblia ejemplos muy buenos de que personas estaban muy fieles y otros no tanto fieles a su trabajo, a su vida, al Señor. En primer lugar, debemos estar fieles al Señor y no a la gente, al Señor fieles. Y Dios el mismo lo recompensará en grande. Amén. Vamos a comenzar de José. José era muy fiel a su padre, era niño, pero cuando lo llevaron a Egipto, lo llevaron encadenado. Fíjate una cosa, hermano, de la vida de José. José estaba el mejor hijo de su padre. Lo tratando como la mejor persona. Vive en, un niño, su padre lo ama más que todos sus hermanos. Y de repente se volteó todo y lo vendieron como esclavo. Y llegó la prueba más fuerte en su vida. La Biblia no dice que él se quejó contra Dios, no habló mal de Dios, sino estaba sumiso. Pero cuando llegó a la casa del presidente o el jefe de la policía de Egipto, Dios dice que Dios le dio gracia delante de su amo y delante de todos, hasta que llegó a tener el cargo de toda la casa del gobierno del señor Potifar, se llama. Pero llegó una prueba. La mujer de Potifar quiso engatusarlo, hacer el amor con él. En esa oportunidad tenía algo que escoger. Él sabía que lo que pasaba delante de él. O va a la cárcel, o va a tener muchos bienes, mucho dinero y hacer lo que quiera y le da la gana. Pero en eso va a fallar a Dios. ¿Qué prefirió hacer? Él dijo, no importa que si me muero, él no dijo eso, pero me imagino. No importa que si me muero, no importa que me pase algo, pero yo voy a ser fiel a Dios. Expresó una palabra, él dice, ¿cómo voy a hacer contra Dios tal cosa? Él quiere decir fiel a Dios. Y lo llevaron a la cárcel y estaba amenazando de morir y no quiso ¿cómo se llama? Quebrantar la ley de Dios, sino agradar a Dios y ser fiel a Dios. ¿Y qué pasó con José? Llegó, Dios le recompensó un grande. ¿Por qué? Por su fidelidad. Era fiel a Dios en todo. Fíjate una cosa, hermano, cuando uno está fiel, debe ser fiel a Dios. Debe tener alguna dificultad para ser fiel a Dios, ¿verdad? Para que se cuenta tu fidelidad. Si no hay dificultad, si no hay una amenaza de que puedes morir, puedes tener algún problema grave, entonces, bueno, no tiene sentido la fidelidad, no hay fidelidad. La fidelidad viene cuando tú, amenazado, que puede tener algo grave si tú no obedeces, si no obedeces a Dios. Si tú obedeces a Dios, puede tener algo grave. Si no obedeces a Dios, que dice el mundo, bueno, puede tener muchas cosas. Yo conozco a un hermano, tenía en su haber de ver 3 muertos, era atacador de bancos.
pero ahora está construyendo una iglesia. Ese hombre, el momento difícil en la vida, cuando ya no tiene ni un centavo, lo invitaron a atracar un barco. Mucha gente de nosotros, bueno, eso, si me invitan, yo no voy. Pero tu condición no es la misma condición de él. Él vivía toda su vida atracando barcos. Y vivía bien. Y le dijeron, vamos a atracar barcos porque tú estás mal, no tienes nada. Él no tenía nada, no tenía a dónde caer muerto, como dice. Pero quedó fiel a Dios y no quiso nada. Yo lo conozco. Cuando hay dificultad, hermano, se muestra cuán somos fieles a Dios. Si no somos fieles en los pocos, no espera que Dios le va a dar cargo mejor. No espera que tenga una vida eterna mejor en el futuro, en el cielo, si tú no tienes fidelidad a Dios aquí en la tierra. Aleluya. Tenemos otro ejemplo, muy grande ejemplo de Moisés. Moisés era fiel a Dios según el testimonio, el mismo testimonio de Dios. El Señor dijo, mi siervo Moisés era fiel en toda mi casa. Mismo Dios dio testimonio de él. Ahora, ¿cómo Moisés fue fiel a Dios? ¿En qué? Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 11, 23. Esa fue la prueba que él pasó bien, era fiel. Hay otra prueba más. Mostró su fidelidad y no fue Aarón mismo ni María mostrando esa fidelidad a Dios. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, el monte Horeb, estaba pasando 40 días en ayuno y en comunión con Dios. ¿Dónde estaba Aarón y María? Estaba con un montón, alegre, gozoso, no le importa nada. Ese es un Dios, le echó un becerro de oro, no se debe ser becerro de Egipto. Era un hombre muy popular, le gusta seguir la corriente, pero no tiene esa vocación, esa fidelidad de tomar decisiones y ser fiel a Dios. ¿Cuánto fue la diferencia? El pueblo prácticamente se desbarata, se fueron todos. Pero cuando vino Moisés, la cosa cambió. Porque Moisés era fiel a Dios. Y cuando tuvo el problema de que Aarón y María comenzaron a murmurar contra Moisés, ¿a quién cree usted Dios respaldó? A Moisés. No a Aarón ni a María, a Moisés, la persona que sea fiel a él. ¿Usted quiere que Dios te respalde? Escoge ser fiel a Dios en todo. Dios te va a respaldar en todo cuando tú seas fiel a Dios. Por cuanto tú fuiste fiel en lo poco, por lo mucho te pondré. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, cada uno, hermano. Hay muchas dificultades en la vida y tenemos que escoger siempre ser fieles a Dios. No es fiel, no es a mi mente, no es a mi... Hay mucha gente que dice que yo tengo que ser sabio. No hay que ser prudente. No puede decir toda la verdad. Decirle algo así, hay que ser prudente. Pero la palabra de Dios no dice eso, dice que hay que ser fiel a Dios en todo. Cuando tú estás fiel a Dios, Dios te pondrá a tu mano. Y cuando no estás fiel a Dios, usted va a ser humillado delante de los más pequeños.
Y mucha gente dice, bueno Señor, yo estoy haciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando conmigo? Por cuando no fuiste fiel a poco, no puedes quedarte lo mucho. Hay mucha gente que quieren, Señor hermano, brincarse de un lugar a otro y vienen deseando el ministerio de otra persona o el dinero de otra persona, sin tener que ellos, por sus propios esfuerzos, por la confianza en Dios, trabajan y Dios lo va a recompensar en grande. No, Dios no lo acepta eso, hermano. Dios acepta que usted confía en Él, comienza a trabajar, comienza a tener, ¿cómo se llama? Honrando a Dios en todo. Y Dios te va a honrar. Y Dios te va a recompensar. Dios va a escalar peldaños detrás de otro hasta llegar a lo máximo que Dios permite para ti. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Tiene un propósito, tiene un plan para ti. Pero Dios quiere una cosa, hermano, ser fiel a Dios. Yo voy a hacer una pregunta. Si José falló con la mujer de Potifar, ¿usted cree que Dios puede permitir que llegue a ser rey de Egipto? No. ¿Puede cumplir su propósito? No. Entonces usted, si no es fiel a Dios, Dios va a cumplir tu propósito. No importa, sufre penalidades. Fíjate que dijo el Señor a la iglesia de Apocalipsis, una de las iglesias, dijo, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y muchas veces uno tiene que ser fiel hasta la muerte. O disposición, no importa Señor, me muero, no voy a ser fiel a ti. Hermano amado, la vida del cristiano se mide por fidelidad a Dios. ¿Cuántos somos fieles a Dios y cuántos no somos fieles? Muchas veces pasamos una vida injusta, una vida que nos... pero sigo, yo estoy fiel a Dios, no importa. Vida injusta o vida mala o vida no sé qué más. Yo soy fiel a Dios y Dios me hará recompensar en grande. Sigue fiel a Dios. A pesar del problema que puede tener, a pesar del dolor de cabeza, a pesar de las adversidades. Si tú sigues fiel a Dios, Dios te va a recompensar en grande. Y te va a dar algo mejor. Y te va a dar una vida mucho mejor lo que tú quieras. Ser fiel a Dios. Aleluya. No sé si ustedes recuerdan a Ana, el sacerdote Elí. Elí era sacerdote puesto por Dios. Él y su familia y su descendencia van a servir en el templo de Dios. Pero él, según la palabra de Dios, él prefirió agradar a sus hijos en lugar de agradar a Dios. Complació a sus hijos, los cuales estaban haciendo muy mal, tropezar al pueblo de Dios. ¿Para qué no hacen ofrenda? Y cuando Dios mandó a una profeta y le dijo, ¿cómo se llama? Lo advirtió de lo que va a pasar. Él dijo, bueno, es Dios y haga lo que quiera. Él no fue reaccionado como debe ser. Él debía reaccionar de una forma muy diferente. Humillarse delante del Señor, perdóname. Y comienza a cambiar Pero él no hizo eso. Cuando Dios te dice un mensaje, hermano, ¿qué va a hacer usted? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Dios quiere hacer eso y que lo haga. ¿Qué voy a hacer? Tú puedes cambiar la historia. Tú
puede cambiar la historia cuando tú eres fiel a Dios, cuando tú amas a Dios de todo el corazón. Una persona que no ama a Dios jamás puede ser fiel a Dios. Pero cuando tú amas a Dios, responde a cualquier palabra de Dios. Dios quiere que seas tú fiel en todo. Elí no quiso impedir a sus hijos, complació a sus hijos para que ellos hagan pecado y hacen pecar al pueblo de Dios. ¿Y qué pasó con él? Fue la maldición más grande que toda la historia de Israel llegó a esta hombre. Y su muerte fue terrible. Un solo día murieron 2 hijos y él mismo. Todos murieron juntos. Un solo día. Hermano amado, ser fiel a Dios es muy bueno y tiene grande recompensa. Y ser fiel a Dios significa yo me renuncio a mis deseos, renuncio a mis comodidades para hacer el amor de Dios. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Amén, hermanos. Dios nos ama y nos prueba siempre en nuestra fidelidad. Y dice, cuando tú estás fiel en los pocos, en lo mucho te pondré. El que tenía un solo talento, aquí se narra más abajo. ¿Qué dijo? No dijo nada. No perdió, pero guardó en un lugar y ahí está tu dinero, no quiero nada. No hizo nada más. ¿Verdad que no hizo nada más? Pero no hizo el propósito del amo que debe ser. No lució, no ganó nada, no hizo nada. Dios no quiere que tú no hagas nada. Dios quiere que tú hagas algo. Tú cambia, transforma, ser fiel a Dios, haga la voluntad de Dios como con toda su fuerza, con todo su empeño, con todo su ser. Haga la voluntad de Dios y Dios te va a poner en grande. Recuérdate del mensajero de la naranja. Ese mensajero hizo igualito del que tiene un solo talento y no fue recompensado en nada. En cambio el otro puso todo su empeño, toda su fuerza para hacer la voluntad de su amo y fue recompensado. Aleluya. Hermano amado, podemos en la Biblia notar que Samuel estaba con toda su vida en el templo de Dios. Y dice que por su fidelidad a Dios, por el amor de Dios, dice que ni una sola palabra cayó en tierra. Y Dios lo recompensó porque era fiel. Cuando le dijo, cuando estaba orando, él amaba mucho a Saúl, pero cuando oraba por él, el Señor le dijo, no oremos por esa persona. Inmediatamente se juntó y comenzó a caminar con Dios. No importa, Saúl era rey y tenía mucho poder. Gracias. Tenía mucho poder Saúl. Puede hacerle daño a Samuel, puede matarlo. Pero él no le importó. Siguió fiel a Dios y Dios lo honró en todos. Tenemos un caso muy bueno, hermano, si nosotros queremos. El caso de Mardoqueo. Mardoqueo, su empeño de hacer la voluntad de Dios, salvó a un pueblo entero. La reina Esther, dice la palabra de Dios, está llamada, mira, tú estás llamada para ese momento, para salvar al pueblo.
Si tú no haces caso a Dios, Dios trae la salvación de Dios. Él estaba empeñando, buscando una manera de salvar a su pueblo. ¿Y cómo va a ser si no seguir la voluntad de Dios? Él tenía con Dios por encima de todo. Él sabía, tenía la seguridad que Dios puede cambiar la historia en total. Y Dios lo recompensó. Una forma increíble. ¿Cómo lo recompensó al bloqueo? La persona que quería matarlo, él caminaba detrás de él. Imagínate qué honor Dios le dio a bloqueo. Era fiel a Dios, hermano. El fiel a Dios, en el momento más difícil de su vida, mantuvo su fidelidad a Dios. Gloria a Jesús. Tenemos una historia muy, por último, por final, la historia de Daniel y sus compañeros. El primer reto para Daniel y sus compañeros, ellos decidieron que no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué no hicieron? ¿Por qué no quieren contaminarse? Por el amor de Dios, su Dios. Ellos quieren ser fieles a Dios y a su palabra. Porque la palabra dice que no comerán de esas inmundicias. Ellos, por el amor de Dios, no quisieron y estaban dispuestos a sufrir cualquier penalidad para hacer la voluntad de Dios. El respaldo de Dios, de Daniel y sus compañeros, fue extraordinario. Ellos comieron cosas sencillas. Muchas veces pensamos nosotros, bueno, entonces comer vegetariano es muy bueno, lo mejor. No porque ellos, no es porque vegetariano o no vegetariano, es el problema. Ellos obedecieron a Dios y honraron a Dios y ser fieles a Dios. Ese es el problema. Esa es la ventaja que tiene Daniel y su compañero. Es la fidelidad a Dios. No es que la comida misma. Si usted en un momento normal comienza a comer algunas verduras y no come otra cosa más, hermano, te va a pasar nada. Pero ellos, por el fidelidad a Dios, no quieren contaminarse con la comida del rey. Y fíjate, después del tiempo, ¿cómo fueron la salud de Daniel y sus compañeros? Era mejor que todos, porque eran fieles a Dios. Hicieron a Dios por encima de todo y su palabra por encima de todo. Y nosotros, hermano, en esas oportunidades, ¿a quién estamos fieles, hermano? ¿A Dios o a las tradiciones? Muchas veces nosotros queremos caminar por la corriente, pero faltamos que ser fieles a Dios. No a la borrachera, no a la lujuria, no a la cosa mala de ese mundo, sino fiel a Dios, porque amo a Dios. Y Él seguramente quiere lo mejor para mí, para sus hijos. No importa aunque me parece la cosa bonita, ¿qué tiene malo eso? No. ¿Qué tiene más Papá Noel? ¿Y qué más esa? Y San Nicolás, ¿qué tiene malo? Es bonito. Mira cómo tiene la barba blanca. ¿Dónde está la Biblia? ¿Aparece Papá Noel en la Biblia? ¿Aparece borrachera en la Biblia? Hermano, tenemos que honrar a Dios y ser fiel a Dios. En eso lo conoce el mundo entero, que somos hijos de Dios, que somos discípulos de Jesucristo, no somos discípulos del mundo. En eso el mundo conoce quién somos nosotros, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando tenemos la fidelidad a Dios. No importa la consecuencia que pasa, Dios sabe lo que va a pasar, pero yo sigo fiel a Dios hasta el último momento. Dios quiere que seamos como Daniel, como Moisés, como Abraham,
Abraham salió de Ur, de los caldeos, y no sabía a dónde iba. No sabía a dónde tiene que irse, pero obedeció la palabra de Dios. A pesar que tenía muchas dificultades en la vida, Dios estaba perfeccionando su fe, hasta que llegó un momento, estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo, porque era fiel a Dios. Dios exige fidelidad total, no a media. No quiero fidelidad a media. Dios no quiere fidelidad a media. O ser fiel o no. O ser frío o ser caliente. Tibio o no. Una pie en el mundo y otra pie en el Señor. ¿Hasta cuándo claudicáis entre dos pensamientos? Dice Elías. Dios quiere fidelidad total, exige fidelidad total. Y no es a media. Y si nosotros somos fieles, esa es, hermano, te aseguro, esa es la clave. De que usted va a tener éxito en la vida. Usted va a tener, que Dios le va a levantar de un peldaño a otro hasta llegar al máximo que Dios permite en tu vida. Dios tiene propósito, tiene llamado para cada uno de nosotros. Pero ese llamado no va a cumplirse en fidelidad. Nunca. No espera que tú vas a llegar al propósito que Dios quiere en ti si tú no eres fiel a Dios. Aleluya. Yo creo que el mensaje es un poco duro, ¿no? No sé. Pero yo estoy seguro, hermano, para el bien de cada uno de nosotros. Ser fiel, dice la palabra. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Por cuanto tú fuiste fiel en lo pocos, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. Cuando uno está fiel en lo poco, Dios le pone mucho. ¿Qué va a pensar? Gracias, Señor. Me honraste, Señor. Qué bueno. Cuando uno está bien con el Señor y le ve el Señor dice, mira, tú eres fiel. No cualquier persona, hermano, le voy a decir. Yo le puedo decir, hermano, usted es una persona muy buena, excelente persona, muy buena, pero ¿qué diferencia cuando Dios te dice la verdad a ti? Tú eres fiel. Yo te voy a poner delante. Y Dios cuando dice, promete, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es fiel y verdadero. Y Él exige fidelidad a sus hijos. No mira lo que está alrededor de ti, las posibilidades que tú tienes. Mira solo a tu fidelidad con Dios. Puede ser las cosas muy difíciles en la vida, algo espantoso, algo muy difícil. Pero si tú eres fiel a Dios, todas las cosas van a ser como nada. Para Dios, nada es imposible. Aleluya. Solo necesita fidelidad, hermano. La fidelidad significa tener fe. Y sin fe nadie puede acercarse a Dios. ¿Verdad? Tú no puedes acercarse a Dios sin fe. Y si tú no es fiel, si tú no tienes fe, no puedes ser fiel. Porque tú lo haces la cosa como obligado, por miedo, por la gente, por la vista de los demás. Hermano Zacarías, qué bueno, es una muy buena persona. Y ya tengo miedo que decir mala persona y para guardar mi apariencia, entonces después a veces caminar con la corriente. No, fiel a Dios, fiel a Dios, fiel a Dios. ¿Cuánto creen que es fiel a Dios? Diga a su compañero, sed fiel a Dios, sed fiel a Dios y Él te dará la corona de la vida y te va a poner mucho mejor. Hoy está fiel en los pocos, mañana te pondrá en grande, va a ser en grande. Cuando tú fuiste fiel a Dios, gloria a Dios. Yo quiero pedirle a todos los que están aquí, el mensaje fue corto, pero yo quiero que usted beneficie de eso, hermano. Y seguramente, hermano,
La fidelidad de Dios es la clave de toda prosperidad, de todo éxito en la vida. Amén. Tanto espiritual como material, como cualquier cosa. Si tú no eres fiel en su trabajo, no puedes llegar al jubileo. Si tú no eres fiel en la iglesia, no puedes llegar muy lejos. Puede tener muchos problemas. El Señor te pide fidelidad por lo poco que tú tienes. Y Dios te lo pone en grande, hermano. Dios tiene muchos planes por cada uno de nosotros, pero exige fidelidad. Pido a todos que lean su rostro, hermanos, y reflexionen este año en qué no he sido fiel a Dios, en qué fui fallado en fidelidad a Dios. Ahora es tiempo de reflexionar y decir: Señor, perdóname. Elí no pidió perdón a Dios. Elí dejó la cosa así: sí, que yo haga lo que quiera, no importa que me mate, no importa. Pero usted ahora va a reflexionar y decir: Señor, perdóname, yo dispuesto a ser fiel a ti en todo. Un equipo para servirle a Dios.